Suscríbete a La Panterita. Un hogar. Por eso todas las motos Taiga generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial y comiences el año nuevo con todo. Bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Si tu novia se... Nos vamos, 11:30, ya se viene el equipo de fútbol. Che, que pasen bien. Queremos estar de vuelta todos juntos el lunes. Sí, totalmente. Lleguen vivos, por favor, al lunes. Cuídense mucho y de por ahí van a faltar algunos abrazos en la mesa de hoy, sí. Pero aprovechemos y abracemos más fuerte a los que están todavía y a disfrutar de la vida y a celebrar, señores, que hoy es un día para disfrutar y para celebrar, ¿sí? Es verdad. Y nos encontramos el lunes, ¿sí? Con así todos. Que vivan, por favor, no hagan cagada. Chau. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Comecipar, tu mejor opción. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Nosa Rap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real, somos familia. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Más información. Más análisis. Más entretenimiento. Monumental. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. También le estaba consultando a Pablo dónde vas a jugar y no sé, todavía me decía, entonces hablemos por teléfono. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos, Pablo, ¿dónde va a jugar Pablo Ceballos? ¿Qué es de tu vida? Contanos. No, todavía no sé. Estamos ahí hablando con algunos equipos, así que bueno, vamos a ver. Y si seguimos acá o vamos afuera. Seguimos acá. ¿Cuál es la diferencia económica? ¿Por qué? ¿Cómo? Contanos. Y obviamente si uno sale afuera hay una diferencia económica, o sea, no pasa mucho tampoco solo por eso, también más en lo futbolístico, en el deseo mío y de la familia, y más todavía con todo lo que está pasando nuevamente a nivel mundial, como que da obviamente un cierto temor eso, pero bueno, vamos a ver. Mi intención obviamente es quedarme por el país, pero todo depende de cómo se debe. O sea, disfruto mucho de estar aquí con la familia,
nuestro fútbol, obviamente me gustaría. Así que bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Acercamiento de parte hubo de algún club, respuesta de tu parte, no, nada todavía firme? Sí, estamos, como te digo, hablando ahí con algunos equipos, todavía nada definido. Yo creo que bueno, empezó a ser todo muy reciente también, prácticamente en estos días, en esta semana que se empezó a mover más, por el tema de que terminó el campeonato hace creo que 8 o 10 días. Entonces bueno, la idea obviamente es tratar de cerrar lo antes posible. Uno obviamente tiene que tratar de concretar, de confirmar, así que bueno, esta semana sería muy importante para eso, y como te digo, mi intención es obviamente es tratar de continuar aquí en tu país. Pablo, este año ¿cómo te fue? Independientemente de la pandemia, ¿fue un año para vos para el olvido? No, el primer semestre un año muy bueno, donde a mi parecer el hecho de haber pasado a la fase de grupo en Copa Sudamericana, marcando goles en ambos partidos, siendo figura en ambos, estar jugando, tener obviamente continuidad, muy bueno. Haber hecho varios goles también en River, me quedo, ¿cómo te puedo decir? Tranquilo en ese sentido, porque me tocaba hacer mi trabajo de la mejor manera, hasta que bueno, como es de público conocimiento, el hecho de no tener continuidad cuando llegó Chito, como siempre digo, sin estar de acuerdo en muchas cosas, pero respetando la decisión de él como entrenador. No fui parte prácticamente del torneo clausura, lastimosamente River descendió, pero bueno, como siempre digo, me siento capaz, con una pequeña responsabilidad, pero no con culpa por lo que había pasado, y bueno, lastimosamente no tuve el último semestre como esperaba, pero yo creo que no pasó mucho por lo futbolístico, así que en ese sentido estoy muy tranquilo. Siempre confié en mi trabajo, en mis condiciones, siempre traté de hacer lo mejor en los equipos donde me tocó estar, y bueno, nada más que eso. ¿Y en qué momento? Bueno, eso tiene que ver con la segunda parte del campeonato. ¿Y ahora qué pensás para ir redondeando? ¿Qué idea tenés? ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo tengo las mismas ganas de siempre, el mismo deseo de siempre. Como te dije hace rato, mis intenciones son tratar de continuar aquí por el país, y como siempre digo, o sea, yo creo que uno tiene que tener la mentalidad de pelear por cosas importantes, independientemente a los rivales que uno tenga. Pero mi deseo, como te digo, estar por el país, estar jugando. Creo que todavía estoy muy bien físicamente como para continuar jugando, obviamente en primera división, tratar de seguir marcando goles. Mi objetivo es eso, tratar de superar, obviamente demostrar, como siempre digo, dentro de la cancha lo que uno tiene que hacer, y bueno, me gustaría estar, como te digo, por acá. Las condiciones creo que están muy bien encaminadas, así que bueno, seguir disfrutando de esto. En el fútbol a veces pasan muchas cosas en las que uno obviamente no quiere, no desea por muchas cuestiones, pero bueno, creo yo que siempre traté de ser lo más sincero posible en muchas cosas. Pasa que a veces uno entiende mal cuando uno de por ahí es directo, porque a veces la gente quiere escuchar solo cosas buenas, pero bueno, como te digo, en este caso empieza una nueva etapa, empieza un nuevo año, y bueno, es lo que más deseo, tener esa continuidad que necesita todo jugador, y obviamente seguir marcando goles. Bueno, Pablo, lo mejor para vos, seguiremos charlando. Queríamos saber tu presente, y esta es la consulta que te estamos haciendo, futuro y presente. No, te agradezco, muchas gracias a vos, a toda tu producción también. Desearle unas felices fiestas a vos, a toda tu gran audiencia. Así que bueno, gracias por tenerme en cuenta siempre, y ojalá que las cosas se den así como estamos esperando. Así que bueno, es parte de esto, parte de la vida, parte del fútbol,
bueno, a disfrutar, agradecer a Dios de que tenemos salud, que estamos bien, que la familia está bien, así que bueno, el mayor de los éxitos siempre. Gracias, muy amable. Pablo Ceballos en Fútbol a lo Grande. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores, ello Pushupe Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 km. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Estamos con Douglas Martínez. ¿Cómo te va, Douglas? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo allá a toda tu audiencia y a todos tus compañeros. Igualmente, para un saludo muy especial. Douglas, el presidente de Nacional, debo preguntarte, ¿cómo está el caso de Blas Cáceres o no? Hablamos con él ayer, ¿eso es así o no? Y estamos en negociaciones, Arturo. Queremos contar con él, es una de nuestras prioridades. Blas Cáceres, una de las prioridades de Nacional. Sí, señor. Él nos decía, y te pregunto esto, ¿cuándo podía finiquitarse? Y mira, si yo pudiera decidir, te lo diría ya mismo ahora, pero esta es una negociación bilateral, inclusive tripartito, porque está de por medio también Libertad, que tenemos que congeniar entre 3 partes. Pero estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Yo creo que la próxima semana cerramos. Bueno, entonces cerraría la próxima semana con Blas Cáceres de Libertad. ¿Y jugador que tenés ya o que Nacional tiene asegurado el concurso para el próximo año? Y volvimos a firmar contrato con Gaona Lugo. Y en vista que se fue Bernardo Aquino, cerramos con Rodolfo Rodríguez. Rodolfo Rodríguez en la portería de Nacional. Contanos, entonces, Sí, ¿tiene señor. Rodolfo Rodríguez, Blas Cáceres para cerrar? ¿O Sí. Gaona Lugo continuidad? ¿Y qué más, Douglas? Y nada, estamos buscando, está difícil el mercado y también cuesta mucho llenar las expectativas del profe, así que no traemos por traer nomás los jugadores, miramos el perfil futbolístico, inclusive el personal también, nosotros somos así. Douglas, y delantero, opciones aquí adentro, pueden ser uruguayos, porque en su momento habían sonado jugadores uruguayos para Nacional y no se pudieron concretar. ¿Cómo está ese tema atendiendo que nos sigue Leonardo Villagra? También estamos buscando un delantero, pero realmente no es la prioridad principal, porque nuestras prioridades son ahora en la parte defensiva. Necesitamos centrales y laterales también. En vista de que Paraguay Espínola todavía no está 100% recuperado. Y en la parte izquierda, Clark es una deserción y nuestro segundo lateral tiene 6 meses de recuperación. En el caso de Espínola, ¿qué exactamente, Douglas? Porque está allí extrañamente, como que se recupera, se lesiona. ¿Cuál es la gravedad de la Y lesión? realmente él tuvo una lesión un poco complicada en el sentido de la recuperación. No es muy traumática la lesión, pero sí complicada en la recuperación. Porque es un ligamento del tobillo, ¿eh? Y a él se le dobló con nada más que con la pelota, o sea, haciendo un tapón con la pelota, un remate del rival, y ahí se le dobló el tobillo. A priori no era una lesión muy delicada, pero sí una lesión que cuesta recuperar. Y bueno, él lo está sufriendo ahora, ¿no? Por ahí también, él por la ansiedad se apuró un poco y eso
le costó resentir. Douglas, vamos sumando bajas, de acuerdo a lo que nos decías. Ya sabíamos lo de Bernardo Medina, Brian Ayala que regresa a Guaraní, no va a seguir Farid Díaz. Ahora nos decías que Walter Clark también es una deserción para la temporada que viene. Leonardo Villagra, Edgar Saracho, ¿alguno más que me esté olvidando y que ya está confirmado que no va a continuar en Nacional? No, creo que son estos, ¿verdad? El resto continúa. ¿Y más o menos la misma cantidad se traería como para suplir esos puestos o te parece que serían menos los jugadores este año en el plantel? No, tendríamos que traer la misma cantidad. De hecho, no teníamos un plantel muy frondoso. Pero eso también es una cuestión de manejo interno, ¿verdad? No tener tantos jugadores. Pero sí, eso también implica el riesgo de que los jugadores de repente se lesionen, ¿verdad? Como ahora. Pero vamos a tratar de suplir a los lesionados y a los que se fueron. ¿Lo de Walter Clark es por finalización de contrato o se dio un acuerdo de partes para no continuar? ¿Cómo es el tema? Es finalización de contrato y el profe cree conveniente renovar el sector, darle nuevos aires. Perfecto, entonces necesitarán lateral izquierdo porque también se va Ayala, es la prioridad como decías. Así mismo. Bueno, Douglas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Douglas. Muchas gracias a todos. Aprovecho para desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, Arturo, a todos. A vos en especial y a toda tu gente. Muchísimas gracias. Igual, Douglas Martínez, directivo de Nacional. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar ICA con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar ICA, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37-8, Ferropar ICA, 39 años construyendo contigo. Estamos con Rodolfo Rodríguez. Rodolfo Rodríguez, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿qué tal? Bueno, incorporado a Nacional. Y sí, o sea, tuvimos en conversación con Douglas y yo creo que faltaría hacerle la firma para que esté todo. Bueno, pero ¿qué sensaciones te da Nacional? Contanos. No, o sea, la verdad que muy contento. O sea, un club que conozco bastante bien por todo el tiempo que estuvo mi padre ahí, en la época que llegaron a la final de la Libertadores y eso. Así que, no, o sea, un club muy prestigioso, así que como se gana de que se concrete. Y bueno, está Rodolfo en la portería, estamos hablando con Douglas Martínez, Blas Cáceres podría ser tu compañero, se queda, sí, de los que vienen de afuera, digo, para lo que viene justamente el próximo año. Que sea con éxito, Rodolfo, queríamos también tu opinión desde afuera, es decir, en esta charla, no desde afuera, ya prácticamente desde adentro, pero opinando con relación a lo que va a ser tu integración en Nacional. Gracias, Rodolfo. Dale, tu abrazo. Igualmente, Rodolfo Rodríguez, claro, la charla desde afuera, pero tiene que ver con su ingreso Nacional, para adentro. Sí, se va a Medina y Rodolfo Rodríguez ocupará ese puesto para pelear el lugar con Santiago Rojas. Sí, señor. ¿Cómo te va, Julio César? ¿Cómo estás, Arturo? Descansando, ¿verdad? ¿Vos? ¿O trabajando? Y sí, trabajando, ayer estamos en la Asunción todavía y estoy acá con el hospital interior con mi mamá. Y muy bien, saludo entonces a toda la familia. Julio, contanos el presente de Olimpia en la parte de cuerpo técnico. Ya está Elvio Pablo Rosso. ¿Y qué pasa con Claudio Morel Rodríguez, Julio? Claudio está con contrato vigente y quedó pendiente en hablar con el Chelo Delgado, porque a través del Chelo Delgado él entró también en Boca por pedido también de Juan Román, entonces ellos tenían una previa reunión, era para poder resolver, y Claudio me había pedido también ese tiempo, porque nosotros en este lado ya hemos arreglado todo y solamente falta que él pueda finiquitar allá para que arregle, y seguramente si arregla todo estará en enero, era prácticamente directo, ya está todo arreglado con el contrato firmado, y ya
preparando todo ya lo que va a ser la pretemporada. ¿Y cuándo se suma oficialmente Julio César Claudio Morel? Bueno, nosotros estamos queriendo que se sume lo más rápido posible, ¿verdad? En principio tener el visto bueno, libre, ¿verdad? De él, porque conversaciones con nosotros de acá del club ya está todo finiquitado, solamente necesita finiquitar y nosotros esperemos que si no es después de esta Navidad que para el inicio de la pretemporada. Se va a Mingaguazú. Y de momento hay esas dos opciones, ¿verdad? Que ya de momento se habló, después estamos teniendo también otros inconvenientes de repente con algunos atrasos en otro sentido, y también tenemos las opciones también de empezar primero en la Villa Olimpia. ¿Atraso en qué sentido, Julio? Digo nomás la parte, viste que con los nuevos contagios, eso que está pasando también no ha afectado también un poquito, entonces estamos también mirando también todos esos puntos también por el tema de concentración y todo. Estamos planificando de vuelta, ¿verdad? Es decir, la planificación de pretemporada se hace de vuelta, primero en la Villa y después se vería cuando viajan a Mingaguazú al CIDE. Así es. ¿Y del plantel cuántos van, Julio? ¿Cuántos juveniles suman? Bueno, nosotros seguiremos contando con los que ya tenemos, que son los de Diego Duarte, Elías Ayala, hoy día está Juan Citillo, seguramente va a estar Ale Franco y otros también que estamos mirando ahí para acoplarlos para que pueda hacer la pretemporada también con nosotros. Y de lo más está David Colmás, se llama también otro, que son nombres que ahora mismo estoy recordando nada más, pero son varios también que van a ir con nosotros. Bueno, los juveniles, y los que se reintegran y están confirmados y que estaban afuera o en otros equipos acá y que se reincorporan a la Olimpia, Julio. Bueno, según lo que yo entendí, Arturo, es que los que terminan sus préstamos son los que pueden venir de vuelta. Los que tienen préstamos y contrato vigente todavía creo que no pueden venir. En este caso, el que está viniendo tiene que presentarse, también está lo de Santi y Jorge Arias, lo que me habían avisado que ellos sí pueden llegar, ¿verdad? Santiago Vera y Jorge Arias, el colombiano. Sí. Mira, eso ya está confirmado, la vuelta, porque sus pases pertenecen a la Olimpia. Sí, ellos, según lo que manifestó también el director deportivo, que ellos tienen que volver. Bueno, ¿y qué significa para la vuelta de los dos? Contanos, Julio. No, lo que significa es tratar de que puedan estar bien y que nos puedan dar la mano, ¿verdad? Porque todo el compromiso, como siempre, va a ser de todo y esperemos que puedan venir bien en todo sentido, porque va a ser un año no fácil, difícil, y todos los jugadores que están hoy día creo que están comprometidos y necesitamos estar todos comprometidos para salir adelante, porque si no estamos comprometidos más todavía con el ordenamiento que está tratando de llevar también el presidente va a costar mucho, ¿verdad? Si no estamos comprometidos, porque la parte política es lo más importante para atraer lo otro, y todos estamos comprometidos y todos estamos analizando también en la cabeza, ¿verdad? De cómo queríamos o cómo queremos llegar, ¿verdad? Primero es fundamental la parte física y después también la parte futbolística como para salir también a enfrentar a los equipos que ya están marcados, que con fecha y todo para tratar siempre de salir bien, ¿verdad? Julio, y sobre otros jugadores, los experimentados, por ejemplo, el caso de Alfredo Aguilar, el caso de Richard Ortiz, porque suenan posibilidades de oferta, Delis González. ¿Qué te dicen los directivos? ¿Ellos están confirmados para el arranque de pretemporada o quizás hay alguna negociación que te van comentando y finalmente no podría darse la posibilidad de que no se queden en Olimpia? Bueno, tanto lo de Alfredo, lo de Richard, solamente ellos tienen contrato vigente, solamente cubrir una parte que había una deuda que el presidente estaba haciendo, que si hoy pasa, ellos tienen que seguir, ¿verdad? Ya tuvimos conversaciones con ellos, también la preocupación de ellos. Hoy es importante para el equipo también, para la estructura del IG, para poder acompañar también siempre a los más jóvenes, y ellos tienen contrato vigente, ellos están para continuar
No sé si lo de Berli, si tiene que venir una oferta, tiene que venir una oferta muy buena, ¿verdad? También como para que el club también lo pueda analizar según también lo que me manifestó el presidente, ¿verdad? Entonces, de ese lado estamos tranquilos, hasta ahora sin ninguna oferta oficial o que me digan que van a salir, ¿verdad? Ahora, Julio, el plantel es la base por lo que estás mencionando vos. Salazar a la derecha, Otálvaro creo que ya está desligado. ¿Olveira continúa? Olveira ya, según lo manifestado por el presidente, ya están analizando ya la forma de pago, cómo se tiene que hacer, y ya habían llegado a un acuerdo. Solamente es hoy pagar una parte y ya con el jugador manifestó el deseo de continuar con nosotros. Ya se habló con su club, previamente ya se habló también la forma de pago, todo según lo que me habían comunicado. Ahora es concretar todo eso y que él pueda continuar con nosotros, ¿verdad? Fuera de Roque todo igual, porque Roque va a Libertad. Y fuera de Roque están 100 casi la mayoría, ¿verdad? Que tienen contrato, ¿verdad? Después hay otros que han terminado. Álvaro también creo que está todavía pendiente de algo. Él puede todavía continuar con nosotros, según lo manifestado, ¿verdad? Sabemos que estaba terminando su contrato, se le había hecho también una oferta y él todavía no decidió también, ¿verdad?, plenamente rechazar o aceptarlo, ¿verdad? Por eso digo que podría también continuar con nosotros, depende de él, ¿verdad? Y intimó a través de un documento a sus abogados Ale Silva. ¿Cuál es la situación de Ale Silva? Bueno, la verdad que yo no me gustaría tocar mucho esa parte, porque hay parte también donde ya entra en la parte jurídica, ¿verdad? También no puedo tocar esa parte, la parte del jugador, que era un jugador importante, sí, pero bueno, yo creo que también cuando se hace este tipo, a lo mejor se está reclamando lo que es de él. Me parece, yo siempre digo que me parece correcto, ¿verdad? Y además la forma es ya con el club, y ellos van a decidir también si continuar con nosotros o no, ¿verdad? ¿Vos qué sensaciones te da? ¿No llegaste a hablar con él o lo dejas ahí que se resuelva entre la dirigencia, asesores y Ale? No, yo la verdad que de hablar con él en el último partido conversamos, ¿verdad? No pensé a lo mejor que el reclamo es natural, podría ser natural porque la condición que hoy estamos es así y se puede reclamar. A lo mejor a la directiva de la forma que se reclamó, a lo mejor ellos sabrán qué opinar, ¿verdad? Pero yo en esto, él no manifestó en ningún momento que quería irse ni nada. Terminamos bien, gracias a Dios, como para alegrarnos, sonreír, ¿verdad? Ahí además yo no tuve contacto con él, ni él conmigo, porque yo no intenté conectarme con él porque sé que tiene un contrato vigente con el club, ¿verdad? Ahora el reclamo, vuelvo a decir, el reclamo ya es parte de él y también en razonamiento, ¿verdad? La directiva va a decir, yo dejo también la directiva que decida, porque a una vez, hoy en las condiciones que estamos, a una vez el entrenador opina, pero también está la parte económica, está también la sanción que tenemos, entonces a una vez no es fácil, pero con lo que tengamos vamos a prepararnos, Arturo, como para poder cumplir como tiene que ser. Huguito Fernández. Y Huguito es un jugador muy importante que es muy querido por nosotros también, pero te voy a volver a decir que la parte jurídica parece que antes que termine sus préstamos de fecha, parece que no lo puedo estirar. Parece, ¿verdad? Eso es lo que yo me había manifestado, ¿verdad? Porque también el presidente también quiere también que bueno, nosotros también sería una pieza importante. Bueno, sería una pieza importante también. Camacho y Willy. Ellos quedaron en hablar con la directiva, creo que Camacho quedó en hablar con el presidente y Willy quedó también en hablar con el director deportivo. Ambos están en mi lista, de ahí en más también, aparte también de la parte contractual, es donde ellos van a arreglar con el presidente, ¿verdad? Y si gusta o no gusta, ya va a quedar también siendo a cargo de los jugadores, ¿verdad? Zárate continúa. ¿Cómo? Zárate continúa. Zárate. El volante, Adelio. Sí, claro que es cierto, los dos son
son las promesas del club que están ahí de frente, ¿verdad? Que están trabajando y nosotros le vamos a tratar de potenciar más siempre, ayudándole a ellos, haciéndole sentir lo que significa jugar en un equipo grande, donde tendrá que saber manejar de ya los momentos buenos y también los momentos de dificultad, pero cuando se viste la camiseta eso se olvida todo y se deja toda la cancha. Eso es lo que venimos inculcando desde el selectivo con ellos y hoy en la primera también. Julio, por ahí terminando la charla, agradeciendo tu amabilidad en aceptar la entrevista. ¿Cómo el caso de Ramón Sosa? Vos, como un jugador internacional de experiencia, de oficio, ¿cómo manejarnos? Decía Dani Campos, del representante de Daniel Campos, no juega, no está en la banca, juega poco, Olimpia le debe dinero. ¿Cuál es la salida que vos podés, si te dicen tu opinión desde adentro, como técnico del club, del equipo, digo en lo que pasa? Arturo, hay muchas cosas que hoy día han cambiado también. La mentalidad del jugador joven ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que Olimpia no es cualquier equipo. Olimpia es un equipo más grande del país, de Sudamérica, tiene su historia ganada. Yo no quiero que los jugadores jóvenes de repente puedan mirar a mis jugadores grandes que han ganado todo y se queden relajados. No. Ellos tienen que insistir, tienen que trabajar. Ellos si no juegan un partido, 2 partidos, no pueden tirar la toalla. El fútbol es así, el fútbol es donde es alta y hay baja. Es una rueda. Una vez estás abajo y después puedes estar arriba, pero tenés que procurar para estar arriba. ¿Quién te asegura donde si Ramón, Adelio se va a ir a otro equipo y va a jugar? El carácter tiene que cambiar. El carácter tiene que ser el carácter ganador, ¿no? Ellos tienen que entender eso, tienen que estar ahí. No es porque en un partido ellos no están y ya tienen que decir, no, ya quiero salir, me quiero ir. Ellos por algo están también en un equipo grande, porque tienen calidad, porque son buenos jugadores. Porque a veces que Ramón es un excelente jugador. Cuando vamos a empezar a jugar al fútbol, tenemos que jugar al fútbol a la pelota. Cuando vamos a jugar rápido, necesito espacio a él para correr. Pero él tiene que tratar de aprender también. Él tiene que aprender muchas cosas. El jugador joven no puede decir que yo ya aprendí todo, ¿no? Cuando el tema de Ramón, yo soy un amigo más para él. ¿Cuántas veces hablé con él? Y no solamente conmigo hoy día, conmigo es un jugador muy importante, capaz que una vez no arranque de titular, ya una vez arranca. Y eso el entrenador analiza y ve en qué momento él entra de titular, en qué momento no. Con Gorosito cuando llegó empezó a jugar, y después de Gorosito, ¿qué pasó después de Gorosito? De no jugar unos partidos o 2 partidos, él no puede caer. Él tiene que saber mantener su mentalidad ganadora, por dónde recorrió, de dónde viene. Como yo le dije una vez, mamá y papá están esperando, ¿verdad?, que vos salgas adelante. No podés caer ahora por no jugar 1 o 2 partidos. ¿Cuánto procuraste para estar en otro equipo y llegar a un equipo grande? Y hoy, además más que nunca, donde ellos tienen que procurar, como a todos les digo a los jugadores jóvenes, les pongo de ejemplo a los jugadores grandes que están ahí y que en el día a día vienen disponibles, luchando y entrenando. No importa, algunos no juegan, inclusive algunos conmigo han quedado afuera no del banco, afuera mismo, ¿verdad? Pero al día siguiente están, ¿verdad? Pero así tienen que ellos procurar. Son muy buenos jugadores, son jóvenes, no pueden decir, no, si no juego ahora yo no voy a jugar, no. Ellos tienen que procurar, están en un equipo, pero ellos no saben nomás la magnitud, pero cuando salen de los Olimpia, hoy, cuando se van en su, como decimos normalmente, no en su valle, en su casa, las admiraciones que tienen por la gente, ese es el significado del club, ese es el valor del club, y ellos también son valores muy importantes. Hoy son valores muy importantes y dependemos mucho de ellos. El club va a depender mucho de esos jugadores. Está bien que los representantes siempre tienen que hablarle a los representantes, tienen que inculcarle. No es cambiar de equipo y ya vas a acertar, porque ¿quién le va a asegurar? Sale en Olimpia y se va allá, y que va a estar jugando, porque la actitud también tenemos que mantener para que podamos jugar en cualquier lado. La actitud te va a hacer llegar en cualquier lado, y la disciplina, porque hoy día a mí me pasó adentro, voy a jugar un clásico y me viene un jugador y me dice en el día, no estoy para jugar, me pasó esto, es decir, no estoy en condiciones. Imagínate eso, a mí me pasa hoy día porque ya estoy del otro lado, pero su representante no sabe, la gente no sabe, o te venga a decir, mira, no estoy bien en mi cabeza.
Imagínate, no, en mi cabeza está así, imagínate qué es lo que se presenta una vez, pero no se puede una vez ventilar todo en el día a día que pasa, pero tratamos de ayudar, el entrenador trata de ayudar, trata de hablar y trata de modificar. Nosotros también en el entrenador hoy día somos seres humanos y estamos para errar, pero también estamos para decidir, pero no por maldad o porque no nos queda, sino por situaciones de cada partido y uno piensa que esto va a ser lo mejor para este partido y el otro va esperando y va entrando en el segundo tiempo, así, ¿verdad? Pero la parte la parte de mentalidad y la disciplina, si ellos no lo tienen, va a ser muy difícil, no solamente para nosotros en el club ni para ellos, ¿verdad? Y los representantes tienen que apoyar, tienen que hablarle a sus jugadores porque dependemos mucho del jugador para que ellos también puedan tener opciones. Para que ellos también puedan tener opciones en los mercados afuera y les puedan llevar a los jugadores y puedan crecer y puedan hacer toda la plata que tengan que hacer, porque así también se piensa, ¿verdad? Porque el fútbol también es un escape para muchos para salir adelante, como fue mi escape a mí también, como me formó a mí también. Quiero que a ellos también les vaya bien. Y es la mentalidad mía y es la mentalidad que yo trato de inculcarle a ellos, ¿verdad? Porque pueden decirle a lo mejor que también en este poco tiempo haya decidido también cosas que le pueden gustar y que le pueden no gustar, pero es así, no todos podemos ser del mismo gusto o todas las decisiones no nos puede gustar. Entonces mi lado tengo que hacer yo mi trabajo y el lado de ellos tienen que hacer ese trabajo. Yo les digo a los jugadores jóvenes, igual con sus representantes, que ellos tienen que seguir trabajando. Por eso decimos que son jugadores jóvenes, que tienen mucho camino todavía que recorrer y aprender, y en ese camino hay bajas de repente. En un momento estamos bajos en todo sentido y hay momentos donde estamos altos, ¿verdad? Pero en ese momento bajo necesitamos de los representantes, de mamá, papá y o lo que sea que te inculque. Dale, el fútbol es así, en algún momento te va a salir, te va a dar la oportunidad y vos tenés que estar listo y preparado. Así, nada más, porque después no hay nada raro ahí, solamente es cuestión de trabajo. Dependemos mucho y vamos a depender mucho de esos jugadores jóvenes que estén en óptimas condiciones para darnos la mano y para darle la mano al club y darse la mano a sí mismo para salir adelante. El tema, Julio César, que estás hablando ahora, estamos con Julio César Cáceres, grafica tu posición como técnico, tu jerarquía como jugador de fútbol, que alcanzaste un altísimo nivel, y ahora en la función del técnico. Esto es un mensaje, no solamente para Santiago, para Ramón Sosa, sino para el resto, incluso los empresarios, porque cuando hablamos con Daniel Campo, dice Daniel Campo, bueno, no juega, pero Olimpia no cumple con el dinero que debe al jugador. Se mezclan las cosas, no se mezclan las cosas, vos lo estás haciendo en buen sentido y para colaborar con el jugador, profesionalmente hablando, Julio. Así mismo, Arturo, yo entiendo, está bien eso, recién diciendo a Alex, y lo que está en su justa razón, reclamar lo que le pertenece, del trabajo realizado. Pero bueno, supongamos que también de repente cambiemos y que el club, como veo que está logrando, porque desde que el presidente Miguel ha entrado, ha cumplido con su palabra, eso lo puedo decir hasta hoy, ha cumplido. Entonces vamos a tener que darle esa confianza, ¿verdad? Que vamos a ir encaminando. No es fácil, ¿verdad? Hoy su trabajo. Nosotros le vamos a hacer trabajo. Supongamos que hoy no le deben nada a Ramón. Y después vamos a reclamar por no jugar. ¿De cuándo se hace eso? Digo nomás, ¿de cuándo se hace? Entonces, yo estoy seguro, yo respeto mucho siempre a los empresarios, a las personas, yo respeto, pero yo nomás, yo en el sentido del trabajo, ellos si no puedan, o quién te asegura, quién les asegura, venir conmigo, si hay un técnico que te gusta ese jugador y le da más posibilidades, pero ellos son jóvenes. A mí me encanta Ramón, todos los días entramos y hay cosas que yo quiero, porque yo tengo una forma de mirar y una forma que me gustaría ver que mi equipo puede, y si él está en mi equipo me gustaría estas acciones quiero que haga así de esta forma. Ahí nomás está el sector, pero él tiene que empeñarse mucho, tiene que meterle mucho, porque
Él nunca habló con su jugador y nunca le dijo, mira, estoy así, me pasa así. Me imagino, ¿verdad? Pero yo puedo decir que estoy diciendo algo que es íntimo, pero para que sepa un poco. Por eso la mayoría que es importante de los representantes conversar bien, no solamente que si vos no jugás yo no te voy a poder ofrecer allá, no, claro que tenemos que hablar también de muchas cosas, de su vida misma de alrededor, cómo está, porque eso es muy importante. Hoy te viene de Turquía a Rusia, te vienen a mirar y vienen a mirar tú de dónde, porque quieren más o menos buscar el lugar donde te van a llevar para que vos te sientas bien, puedas cumplir. Y si vos no estás bien en donde estás, en tu cabeza, si estás pensando no estás cumpliendo como tiene que ser, y esa parte es donde nosotros tenemos que apuntar para estar bien, porque la calidad del jugador es espectacular. Sabemos lo que nos puede dar, sabemos el nivel que nos puede dar. Entonces esa parte es donde tenemos que hablar y ayudarle al jugador, porque si el jugador sale a flote, a todos le va a servir, al club, al representante y al jugador mismo. Así nomás, no es porque uno no esté jugando, y vamos a decir, no está jugando y no está cobrando, o sea que hay que partir un poquitito nomás también. El tema de no cobrar y si reclama está en su justa razón. Ahora el tema del otro de no jugar, y cuando no está jugando uno o dos partidos ya vamos a reclamar, no se puede decir, porque en todos los equipos pasa que hay otros juegan jugadores, se cambian, entran, salen, así pues es lo normal en el fútbol, no hay con nada anormal, y puede ser también que hay otro que al técnico le gusta más y a otro técnico le gusta menos también, porque no todos somos también del mismo lado, pero en mi caso el tema de Ramón, Adelio, a mí son jugadores que me encantan, pero Ramón tiene más experiencia para que Adelio, tuvo más partidos para que Adelio estaba ahí porque entró Hugo Quintana y estaba bien, entonces están esperando solamente oportunidades, los Adelio están esperando oportunidades, espacio, que jugó o no jugó, pero Ramoncito ha jugado muchísimos partidos, no porque uno le esté teniendo compasión, pero no, porque tiene calidad tiene, y esa calidad lo tenemos que acrecentar para el bien de él y también hoy día para el bien del club, porque si sale bien el club también se va a beneficiar y el club necesita ese beneficio de ellos. Así nomás, no hay nada raro. Hablaba de los salates en especial de Ramón Sosa diciendo, este es el camino, el que estás diciendo ahora públicamente. Ese es el camino para todos. Para mi punto de yo puedo estar errado, Arturo, por eso soy ser humano, pero es como uno creció y aprendió. Para mí el camino es trabajar duro día a día, trabajar duro y soñar que puedo llegar en donde yo quiero, porque si yo me entrego voy a llegar. El fútbol es muy bueno, siempre es sincero que Dios, porque te devuelve todo el esfuerzo que vos haces, después te devuelve, y eso es el mensaje para todos los jóvenes que están en el club olímpico. Tienen que procurar y tienen que, lo bueno de los jugadores grandes tienen que quitar, porque los jugadores grandes que hoy tenemos son múltiples campeones, que han ganado ya algunos 6, 7, 8 títulos. Ellos ya ganaron, seguramente ganaron también la parte económica, pero ellos no pueden mirar si las cosas van mal y están ahí tranquilos. Los jóvenes no pueden estar tranquilos, ellos tienen que estar ahí, pero pisando cabeza, porque revertir la situación y querer jugar, porque son ahí es donde se presenta la oportunidad. Pero también vos le mirás y de repente una vez dice, no está bien, estoy así, no, porque esto. Entonces buscamos muchas excusas, y ponemos muchas excusas, Arturo, es difícil salir adelante. Nosotros la excusa que podemos poner es solamente necesito espacio para jugar, eso nomás necesito, y lo va demostrando día a día en las prácticas, porque vemos eso, se refleja eso en el día a día. Y yo siempre hablo con ellos, el día de mañana me voy a sentar y hablo frente a ellos y les inculco, les digo también lo que significa. Él estando a Adelio, hablé con su mamá porque nos encontramos a ver un partido, y le hablé a Ramón que ellos están esperanzados, les quieren ver triunfar, mamá y papá, como yo hoy día le tengo a mi hijo, me gustaría, digo, pero después tengo que trabajar mucho por el autoestima, por la motivación, porque no es solamente andar entrenando, sino en el día a día es donde vos también le ayuda profundamente a ellos, y nosotros hoy más que nunca en el club, tanto en mi persona como Paco Esteche, que están con ellos, conversamos, llegamos del selectivo a primera. El trabajo no es fácil, no es fácil,
para mí en estos últimos meses mi panorama cambió todavía en el sentido que vos tenés que hablar así, explicar. Yo hice un montón de explicaciones, a los más jóvenes se acercaron, inclusive presentaron frente mío para preguntarme cuál es su situación, porque a lo mejor una vez no tienen partido, y no hay nada raro, solamente que en algunas posiciones hay muchos, ellos están bien, pero con eso no quiere decir que ellos no van a tener oportunidad. Es solamente trabajo y esperar oportunidad, porque así pasó también como fue con Hugo Quintana de vuelta, en un momento que fue en el selectivo, Fernando estaba en el selectivo, casi nada tuvo también oportunidades, Mateo Amara era así también, Adele también era así, y de repente nosotros estábamos ahí haciendo el seguimiento del selectivo primero, bueno, lo alzamos y ellos terminaban jugando. Ese tiene que ser la motivación también para ellos, ¿verdad? Y el suelo es así, no vamos a buscar nada de la rareza, porque es simplificar y cumplir, y que todos podamos sentirnos bien y que tengamos un solo objetivo. En el club hay un solo objetivo para 30 o 35 tipos, que es cumplir a cabalidad en lo deportivo, nosotros que nos corresponde, después lo directivo en lo que corresponde, ¿verdad? En otro sentido, ¿verdad? Nada más, está muy bien, es un desahogo tuyo, Julio, basando de una premisa con los años de fútbol que tenés y con lo que te dio la vida, que para llegar hay que pasar y hay que cumplir etapas y hay que sacrificarse en procura del objetivo. Lo está hablando con mucha franqueza y habla una figura como que jugador que fuiste vos, que llegó y alcanzó. Por eso es muy válido lo que estás diciendo. El caso de Chelo Estigarribia, le dijiste, mira Chelo, ¿es esta tu situación? Nosotros no hablamos porque con Chelo, no, hablamos en situaciones diferentes de cada práctica, de repente en oportunidad de ir en el banco, una vez no, de quedar afuera, que también son situaciones normales, ¿verdad? Que puede pasar. Ahora él termina su contrato, y al terminar el contrato es donde también se analiza la parte financiera y cómo se va a manejar. Entonces ahí es donde yo dije, como dije recién, es difícil mi situación en ese sentido, me gustaría contar con este jugador. Entonces ahí ya empezamos a hablar con la parte directiva y el presidente. Nosotros queremos esta forma de trabajar con los jóvenes y con los grandes. Ahí es donde se analiza la situación del Chelo, ¿verdad? Y creo que también la parte directiva y el director deportivo también iban a analizar eso. Yo lo único que pedí también es que saber todos o quiénes son los que hoy día puedo contar, porque no puedo estar en veremos, solamente quiero saber con quién estoy contando, porque no puedo mirar jugadores de afuera por lo que sabemos, solamente tengo que mirar por los contratos o por los préstamos que están terminando y por lo que tengo allá adentro, con quiénes voy a contar, con los que han terminado su contrato de la renovación, si pueden renovar. Por eso yo también que queda exclusivamente a cargo de la directiva y el presidente, y estoy en esa posición, Arturo. Hasta el momento creo que también a Chelo, también como a todos también que sufrimos también en el club, la parte financiera también están atrasados con él, pero como veo, ojalá yo quiera, como veo en el trabajo que está haciendo el presidente, vuelvo a repetir, desde que entró, en lo que habló con los jugadores, está cumpliendo, ¿verdad? Él lo que quiere más que nunca ahora es resolver toda la parte, la deuda que tienen varios jugadores, ver cómo hacer y llegar todo a un acuerdo con ellos, y desde ahí, a partir de enero y febrero ya cuenta solamente con lo que va a ser el año y su plan financiero, ¿verdad? Eso es lo que a mí me comunicó, ¿verdad? La parte de orientación, estrategia, conformación de sistema a tu cargo, la parte física, Julio César, con Elvio Paolo Rosso, es así será y así se debe respetar lo estructurado, el plan de pretemporada para adelante. Se piensa igual con relación a lo que ustedes pretenden, cuerpo técnico del plantel, con toda la disciplina y la seriedad que amerita el caso. Claro que es cierto, nosotros ya tenemos todo planificado, cómo hacer la pretemporada. Ya había hablado con ellos hace más de 2 meses, ¿verdad? Y entonces ya venía ya trabajándolo más o menos, sabiendo yo también cómo es él. Estoy muy seguro que va a manejar pero muy bien toda la parte
la parte del grupo, la parte física, esperemos ahora también siempre que respondan al máximo los jugadores, ¿verdad? Porque eso va a ser muy importante en la exigencia de cada partido, ¿verdad? Porque eso va a ser la base. Y toda la parte táctica y todo, nosotros estamos ahí componiendo como es Paco, y si Dios permite, si se concreta también lo de Fabio, también analizar todo, ir viendo también cosas también nuevas para ir implementando en los trabajos, ¿verdad? Y poder darle las herramientas necesarias también a los muchachos como para que puedan responder y darnos la mano también a nosotros, ¿verdad? Porque el técnico depende mucho también de los jugadores. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por este tiempo, tantas preguntas, tantas respuestas, donde fuiste muy claro, sentaste postura y eso es muy válido para saber y que el hincha de Olimpia tenga una idea, más que tener una idea, sepa de tu actitud, posición con relación al presente y lo que será seguramente los planes para el futuro. Es así, Arturo, no precisamente una postura, sino yo sé nomás dónde estoy parado ahora, y el primer aceptado en algún momento cuando las cosas no se dan siempre es el entrenador. Es normal, digamos, eso, pero también por eso digo que nosotros dependemos mucho de los jugadores, pero nosotros somos conscientes en el lugar donde estamos. No estamos en un lugar cualquiera. Yo crecí acá, entonces no estamos en un lugar cualquiera y quiero inculcarle mi aprendizaje en el club de los Gabriel González, todo vengo aprendiendo, ¿verdad? Y esa disciplina que aprendí de ellos me ayudaron muchísimo, y toda esa disciplina significa cómo es encarar en un club tan importante como es el Olimpia, y hoy más que nunca con la situación que pasamos todos financieramente también, entonces tenemos que ponernos firmes. Nosotros como nos dicen a nosotros, agarraste un fierro caliente, pero Dios sabe, hoy era nuestra oportunidad, nos agarramos con mucha fe y confianza en lo que teníamos ahí adentro, y bueno, pudimos terminar el año contentos, ¿verdad? Pero ahora es donde empieza un año largo con varios objetivos en poco tiempo. Ya es la pre-Libertadores, que para nada va a ser fácil, pero estamos con la fe intacta, que vamos a procurar y vamos a tratar, como dije recién, de hacer lo mejor con los jugadores para seguir adelante, porque eso es lo que nunca va a estar parado en ningún lado, siempre va a tratar de estar al frente y va a luchar contra todo, y el jugador tiene que entender eso y tiene que estar preparado para encarar esos compromisos. Muy bien, seguiremos charlando, Julio, la posición bien clara, bien franca, bien sencilla y directa. Gracias, Julio. Feliz Nochebuena para vos y la familia, feliz Navidad. Gracias, Julio. Igualmente, Arturo. Chao, chao. Julio César Casa. Navidad con mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás desde 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país, o sea, tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos, o por cada 5.000 guaraníes de compra. Generas cupones canjeables con tu factura en stock.com.py/gana, promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Narvigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Narvigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Señambrucia del Oeste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comienza el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguidos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que puedas de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostar.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Viví la Navidad con Tupi hasta hoy, disfrutar de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate a Bellén, esquina Músicos del Chaco, en horario especial. Hoy, de 7:30 a 18 horas, y acordate que comprando hasta el 31 de enero participar del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 km 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe.
En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas en las cooperativas y tu tarjeta de crédito, Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Nota bastante extensa de Julio Cáceres, pero tiene un mensaje muy fuerte. Sí. Que no se metan los empresarios. Exactamente, y que aconsejen bien al jugador, principalmente eso, que los jugadores tienen que ser conscientes, más cuando son jóvenes, de que no todas las veces probablemente tengan la oportunidad de jugar, sí, y que ellos tienen que procurar levantar el nivel, corregir los errores y que tarde o temprano la oportunidad aparecerá. Totalmente, y que no estén allí metiendo presión los empresarios, que se entiende la situación propia, ¿verdad? Pero que también entiendan la cabeza y la mentalidad que el jugador tiene en el día a día y charlar con ellos. Y por eso es importante la experiencia de Julio Cáceres desde el lado del jugador, y hoy día que va haciendo sus primeras armas como entrenador, pero también esa contención que siempre hablan los entrenadores que se tiene que tener con los chicos. Que no crea que va a jugar, dijo. Claro. Está en un club como Olimpia, que es el mejor de todo, y no va a ser, él dice por Olimpia, se entiéndase, podrá discutirse, que no le va a jugar en primera, va a significar mucho para el jugador de Olimpia, eso es lo que digo. Sí, significa mucho, y también que estén bien de la cabeza, ¿verdad? Que no por allí achicarse, que el empresario ayude también, porque está dando vueltas allí siempre ante la presión propia en este tipo de casos, y más en un plantel como Olimpia que tiene la cantidad importante de jugadores. Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es un equipo más grande del país. Escucha, Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es el más grande del país. Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es un equipo más grande del país. Yo entendí, Gustavito, estás repitiendo varias veces, Gustavito. Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es un equipo más grande del país. Yo entiendo lo que hace Gustavito, pero está muy... Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es un equipo más grande del país. Y se escucha en el Gustavito lo que dijo... Sí, claro que se molestó porque no le van a imponer que juegue, nadie, sea el que fuese. Arturo, hay muchas cosas que hoy día han cambiado también. La mentalidad del jugador joven ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que Olimpia no es cualquier equipo. Olimpia es un equipo más grande del país. Ya entendimos, Gustavito. El Roque Cudilla. Felices buenas tardes, dice, llega también a todos los panelistas, la feliz Nochebuena y feliz Navidad, dice Roque Cudilla. Igualmente. Y en especial al Messi de la consola, por Gustavito. Muchísimas gracias, dice Roque, el Messi de la consola. Y es cierto lo que dice Julio César Cáceres y lo que repite Gustavito, dice Darío Rotela. Olimpia no es cualquier equipo, Olimpia es un equipo más grande del país. Retiró su pendencia Darío Rotela. Gracias por la preferencia, dice Gustavito. Hola. Ok, amigo, los felicitaciones en adelantado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque gente y nada a vender la ya de celular y nada, pues ya hacer partido de la ya lo felicita, vamos. ¿Qué es lo que va a hacer él? Y va a vender ya su celular porque gente. Entonces ya adelanta la felicitación. Ahí ponemos otra vez. Ok, amigo, los felicitaciones en adelantado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque gente y nada a vender la ya de celular y nada, pues ya hacer partido de la ya lo felicita, vamos. Va a vender su celular, viejo. Entonces ya saluda ya ahora antes que... Pero hay que ver cuántos días antes ya saludó, 2-3 días antes parece ya Gustavito este mensaje, ¿verdad? 3 días antes de Navidad ya saludó. Yo creo que lo que dice Julio, él dice, yo estoy muy adentrado a Olimpia. Arturo, hay muchas cosas que hoy día han cambiado también. La mentalidad del jugador joven ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que Olimpia no es cualquier equipo. Olimpia es un equipo más grande del país, de Sudamérica, tiene su historia ganada. Yo no quiero que los jugadores jóvenes de repente puedan mirar a mis jugadores grandes que han ganado todo y se queden relajados. No, ellos tienen que insistir, tienen que trabajar. Ellos si no juegan un partido, 2 partidos, no pueden tirar la toalla. El fútbol es así, el fútbol es donde es alta y es baja. Es una rueda, una vez estás abajo y después puedes estar arriba, pero tenés que procurar para estar arriba. ¿Quién te asegura donde si Ramón, Abelio
se va a ir a otro equipo y va a jugar. El carácter tiene que cambiar. El carácter tiene que ser el carácter ganador, ¿no? Ellos tienen que entender eso, tienen que estar ahí. No es porque en un partido ellos no están, ellos tienen que decir, no, ya quiero salir, me quiero ir. Ellos por algo están también en un equipo grande, porque tienen calidad, porque son buenos jugadores. Porque a veces que Ramón es un excelente jugador. Cuando vamos a empezar a jugar al fútbol, tenemos que reaccionar la pelota. Cuando vamos a jugar rápido, necesito espacio a él para correr. Pero él tiene que tratar de aprender también, él tiene que aprender muchas cosas. El jugador joven no puede decir que yo ya aprendí todo, ¿no? Cuando el tema de Ramón, yo soy un amigo más para él, cuántas veces he hecho, y no solamente conmigo hoy día, conmigo es un jugador muy importante, capaz que una vez no arranque de titular, ya una vez arranca, y eso el entrenador analiza y ve en qué momento él entra de titular, en qué momento no. Con Gorosito cuando llegó empezó a jugar, y después de Gorosito, ¿qué pasó después de Gorosito? De no jugar unos partidos o dos partidos, él no puede caer, él tiene que saber mantener su mentalidad ganadora, por dónde recorrió, de dónde viene. Como yo le dije una vez, mamá y papá están esperando, ¿verdad?, que vos salgas adelante, no podés caer ahora por no jugar. No vayas a repetir todo, porque el que no escuchó se perdió, y el oyente que no escuchó se perdió. Porque la charla fue bastante larga, extensa y con contenido. Y sentó postura a Julio César Cáceres. No es joda. Los empresarios nos van a meter la mano, y al empresario le dijo, si querés que juegue, no va a ser vos el que va a meter presión. Claro. Sí. Se paró la deuda. Sí. ¿Y quién la asegura? En el caso de Ramón Sosa, que se vaya a ser titular. Hay demasiadas cosas que dijo. Demasiado. Y cuando dice Cotravito, es cierto, a un jugador que le digo, no quiero jugar el clásico, hay que ver si es el propio Ramón Sosa. No dio nombres. No dio nombre. Hay que ver la estadística que dice. Pero ese es el tema de Julio César Cáceres, para que tengan una idea. Es decir, no quiero usar la palabra, debo ser muy protocolarmente correcto. Por eso le pregunté, Víctor Niño, lo de Elvio Paolo Rosso, que Denis Caniza decía, es un señor preparador físico. Para decirle, se tienen que ajustar a la preparación física. Tiene una línea de trabajo. Porque tiene una línea de lo trabajo físico, y también desde la hora de cómo se tienen que comportar en la concentración, en el día a día, o sea, tiene sus exigencias, como también hoy día quienes pasaron bajo la tutela de Pablo Rosso agradecen ese formato de trabajo de parte del argentino. ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, buenas tardes, un saludo ahí en la mesa y a la audiencia. Bueno, Diego Cerati le representa a lo de Sol, Richard Cabrera, y dos hay en solo tres representados tuyos, Diego. ¿Cómo? Nosotros le llevamos ahí a Richard ahora. Richard Cabrera. Sí, él cerró ahora en Sol. Sí, ¿y qué otro le llevaste a Sol, o uno solo? Le habíamos llegado a Aguilar hace 6 meses. Jorge Aguilar. Jorge Aguilar. Ajá. Sí. Y se puede ahora, porque te gusta hablar sobre hechos concretos, jugador representado por vos que ya hayan acordado con otro equipo. Y estamos en negociaciones, Arturo, lo que sí, Wilson Garrola acordamos con Nacional. Blas Cáceres. Blas Cáceres no tenemos todavía cerrado, hay una posibilidad que vaya afuera, a Chile, o que juegue en otro equipo acá en Paraguay. Acá sería Nacional. Es una posibilidad también. Hay más, hay otro más de Nacional adentro. Sí, hay un club más. ¿Y ese es Sol América porque ya estuvo en Sol? No, Arturo, realmente no quiero decir por una cuestión de... No quiero... Pero si no es Sol, si no es Sol, me decís, Diego, no Sol, no, y ya está. Eso te puedo decir que no es Sol. Ahí eso nomás, ¿no? Informarme, puedo decir correctamente, porque no es Sol. El que está... Al final Arturo ya vas a ver otra vez, pero... No, espera, Diego, ocurre que el que está... más difícil por lo menos. El que quiere llevar figura es General Caballero de Juan León Mallorquín. No es tampoco ni Sol ni General Caballero. ¿Quién es lo que es entonces, Blas Cáceres? ¿A dónde va? No te puedo decir, Arturo, porque yo tengo que cuidar los intereses del jugador. Después por esto se complica, el club se enoja, que yo estoy comentando, no, por eso no, espero que lo entienda. Está bien, Víctor Villana me dice, Ameliano, ocurre como periodistas que somos, la curiosidad nos mata, pues. Sí, entiendo, Arturo, porque yo tengo que proteger atrás de Blas, ahí toda una familia, ¿no?
Se entiende, pero es de afuera, pero hay dos clubes de adentro y uno de afuera o cuánto de afuera. En afuera estamos hablando con un equipo chileno y aquí en Paraguay también estamos viendo unas opciones. Está bien, pero el equipo chileno es una cuestión económica, hablas con el jugador, le decís tenés que irte, es así, ¿cómo le va a pintar el panorama? No, le comenté nomás cuál es el equipo y que hay una posibilidad y nada más. Y él sabe el resto, sabe porque ya Blas trabaja conmigo desde que tiene 18 años, imagínate. No, 16. Yo no creo que sea Blas Cáceres Guaraní. ¿Sabes por qué? Porque Guaraní rompió un convenio con Libertad, en el caso Alfio Vidal le hizo jugar. Después pongo a los otros jugadores y te puedo contar que era otro jugador. No, respondeme. Pancho López me dice Guaraní y yo le digo que la relación es Guaraní y Libertad. No, yo te dije en el tuyo, pero no entiendo. No, tenés razón. Háblame de otro jugador. ¿Qué jugador? Fernando Fernández, por ejemplo, digo. Él estamos teniendo una posibilidad afuera y también estamos hablando de la posibilidad de que en Guaraní un tiempo más. ¿Quién? Fernando Fernández. Fernando, ese tema. ¿Y de afuera dónde? ¿Aquí en el mercado sudamericano o puede ir un poquitito más lejos? Lo de... No, se habló en Arabia Saudita. Arabia Saudita. Sí. ¿Quién va a ir a Arabia Saudita? No va a ir. Hay una posibilidad, no hay nada concreto. Bueno, Olimpia está esperando lo de Huguito Fernández. ¿Se resuelve para Olimpia? Y Olimpia me habían manifestado la intención de que él vuelva, de que Huguito vuelva, pero viste que bueno, dependemos de Defensa y Justicia porque Defensa y Justicia pagó un préstamo y creo hay que ver también lo contractual por el tema este que tiene la sanción que tiene Olimpia por FIFA. Pero conociéndote voy a haber preguntado con uno y con dos y con tres especialistas cómo es el caso. Sí, yo creo que se queda en defensa, o sea, creo que esto es muy dinámico. Hoy día yo creo que está más cerca de quedarse todavía en defensa. Por eso te pregunto, conociéndote voy a preguntarte con especialistas para no seguir y te dejé nominar. Esta es la situación actual con Hugo. Sí, así mismo. Así mismo. Bueno, después estamos bueno, bien, terminó muy bien el año junior, terminó muy bien el año Robert, salieron campeones cada uno en sus respectivas ligas. Brian, no queda en Inglaterra, se está adaptando muy bien por suerte. Bueno, así que bueno, vamos a ver qué sale ahora, porque yo creo que tiene buen dribbling, el talentoso, y vos, drible ahí te va cuando querás botar el tema. Pero vos también en tu rubro sos muy talentoso también, por eso que tengo que ser muy creativo. No, pero cuando hablé de Huguito Fernández y hablamos con Julio César Cáceres, nos describió cómo estaba el panorama y vos nos estás diciendo hoy, y ahí informamos correctamente, que está para quedarse Hugo Fernández en Defensa y Justicia. Sí, hoy día hoy está para quedarse. No, y por eso te estoy preguntando. Y algo que no te pregunté tuyo, bueno, no digo que se va a cerrar porque hasta que no se cierra vos, no, vamos a ver, creo que, esperame, dame tiempo. No, estamos trabajando, estamos viendo algunos temitas yo creo que si Dios quiere, algo va a salir, ¿verdad? Porque hace bien al fútbol paraguayo que vayan jugadores al exterior. Iván Franco, vos lo representás. Sí, señor. ¿Y por qué se frenó lo suyo? Bueno, él tuvo un muy buen momento, donde hubo una posibilidad de que él salga, pero el club decidió que se quede. Estamos trabajando. Después él tuvo COVID, no tuvo tanta continuidad, y sabemos que jugadores como Iván necesitan continuidad para mostrar su nivel. Bueno, ojalá que ahora se va a preparar y va a buscar esa continuidad, depende de él. Sergio Vareiro, ¿Guaraní lo quiere? Sí, hay una posibilidad también, que él venga a Paraguay, sí. ¿Pero a Guaraní va a venir Sergio Vareiro? Sí. Bueno, ahí está confirmando. A Guaraní viene Sergio Vareiro. No, yo no estoy confirmando, digo que es una posibilidad. Y te digo que yo le tengo una fe terrible a Sergio Vareiro. Bueno, pero es Guaraní el interesado. Interesados hay 3 clubes en Paraguay, ¿verdad? Pero el que realmente
porque tiene copa y que ellos también están medio entusiasmados en jugar ahí. ¿En Guaraní? Sí. Bueno, ese es Sergio Vareiro, después nos falta uno. ¿Quién es Víctor? Diego, tenés un par de jugadores en México, también puede ser Alexis Doldam, que está en Querétaro. Sí, Alexis Doldam, que bueno, es central zurdo y juega de lateral izquierdo, también parecido tipo como junior. Él está, bueno, hace 3 años jugó en Necaxa, jugó en Alebrije, jugó en Necaxa y jugó en Querétaro. Y ahora estamos viendo algo de Ecuador y algo de la MLS. ¿Y Julio González? Julio González, Necaxa por un tema de cupo nos autorizó a buscarle un club pero a préstamo, le va a prestar por un tema de cupo y bueno, estamos buscando también las opciones. Acá en Paraguay tenemos dos clubes, pero no quiero decir mucho porque si no Arturo ya me va a hacer la pregunta. Te voy a decir yo uno. Si no es decime no. Si es decime sí. Sol América. Me prometés que no me va a decir por otro. No, Sol América. No, señor. No es. Muy bien. No es Sol América. Brillante. Hay 2 descartados Sol. El caso de... Uno de los grandes no es Diego. El que lo quiere. El que lo puede incorporar. Ahí te digo. Porque un técnico lo llevó a dirigir ahí, por ahí se va uno de los centrales y podría encajar ahí. Pero uno Olimpia no puede. No puede. Arturo, vos son tu compañero de trabajo. Bueno, ahora atender esto. Ya está. No hagamos más acertijos porque tiene razón Diego. No es un acertijo. Que me disculpe el productor o el arquitecto. No. Habla de Guaraní, Nacional. Vamos ya a Alfio Oviedo. ¿A dónde va Alfio? Yo no trabajo con el Arturo. Buen delantero, pero no trabajo yo. ¿Quién es el técnico de Alfio? ¿Quién es que le representa a Alfio? Creo que es Juan Gabriel. Perdón, disculpame. Tantas confusiones ya hay. Alfio es de Apreyar, sí. Representa a Apreyar nosotros. Tenés demasiado, pues niño. Redes y Cecilio, sí, ¿verdad? ¿Ellos hasta cuándo tienen contrato en la MLS, Diego? No, Redes, Romy Redes, Cecilio y Romaña continúan ahí. Cecilio tuvo una pequeña intervención en la rodilla y ahora por suerte va a comenzar la pretemporada ahora en enero, igual que Romaña y que Redes. Bueno, y la fiera Fernando Fernández sigue en Guaraní. Yo creo que tiene muchas chances de continuar. Quiere decir que sigue, porque eso también estaba en Guaraní. Y bueno, Diego, yo creo que hablamos de 10, 15 jugadores que vos los representás. ¿Y qué nos dijo bien hacer? ¿Que está para seguir la fiera, Fernando Fernández? Sí, que tiene una oferta de Arabia también a la par. Sergio Vareiro está para venir al fútbol paraguayo. Sergio Vareiro para Guaraní. Después te puedo también decir que bueno, hay posibilidades de José Florentín afuera, en Brasil, que es lo que te puedo decir. Y bueno, y también la misma situación con Rodri Fernández de Pedro. Fernández Cedrés también puede ir afuera, dicen. Y Pancho dice que... ¿Qué quiere decir Pancho? Diego, ¿qué tal? Buen día. Hola, Pancho. ¿Cómo había quedado? Porque sé que hubo un acercamiento, sondeo, pregunta de la Roma para con Robert Rojas. Sí, hubieron 2 clubes interesados en su momento, pero River no quiso transferirle en ese momento. ¿Cuándo paga River 1.450.000 que debe a Guaraní por Robert? Hijo, eso es algo que está en FIFA, eso, ¿verdad? En el reclamo. ¿A vos te extraña que no haya abonado? La verdad que me sorprendió. ¿Verdad? Tratándose de River. Sí, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió, aparte del jugador, creo que le rindió y le está rindiendo no solamente en una posición, sino en varias posiciones. Así que, bueno, seguramente, ahora tienen nueva directiva y según lo que manifestaron, tienen intención de pagar, ¿verdad? Diego, ¿Sampaoli pidió por Junior Alonso para el Olympique de Marsella? En su momento sí. Y fue el que le llevó a Atlético Mineiro realmente. ¿Ahí va a irse o no?
No, hoy día no hay nada. Bueno, cerrando la charla, digo, echándote una feliz Nochebuena para vos y tu familia, feliz Navidad. Sergio Vareiro, en un alto porcentaje de guaraní, ¿verdad? Aún falta. Sí, yo creo que tiene mucha posibilidad de jugar ahí. En guaraní. Chao, Diego, gracias por este tiempo, muy amable, gracias. Muchas felicidades, Arturo, ahora hablando de serio, muchas felicidades para todos ustedes y muchas bendiciones y que pasen una buena fiesta ahí con la familia. Gracias, muy amable, Diego Cerrati. No, es así, Diego. Todo lo que dijo es formal, pero como fue en suposiciones, gracias, un respeto para Diego Cerrati y saludo a la familia. Saludo para el arquitecto Amado Vargas y a Fernando Vargas que está en camino a Pirayú en el vehículo, dice Gustavito. ¿Le vendiste el pendrive o no? No, perdón, pregunto tu pendrive. Récord fue la venta de pendrive de Gustavito. ¿Sabes la guita que hiciste, no? Saludo para el arquitecto Amado Vargas y a Fernando Vargas que está en camino a Pirayú en el vehículo. Bueno, Sergio Vareiro, Guaraní. Fernando Fernández para seguir. Tiene 2 ofertas de Arabia, sí. Es la otra. Está para seguir. Sí. Y Florentín, que también está en Guaraní, podría irse. Hoy, Elo Fernández Cedrés. Sí. ¿A dónde? Al fútbol brasileño. Sí. Fútbol brasileño, lo de Florentín. Florentín que hace rato estaba que sí, que no puede entrar en un bajón, sí. Ni si esto sale, se da en un buen momento porque justo como que le comenzó a levantar otra vez. Esa ida en la selección su momento coincidió con un bajón. Sí. De Florentín. Solo que en ese caso obligará a Guaraní a salir al mercado. Eso sí, a salir a volante central. Muy bien. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en disal.edu.com.py. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sedes centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola, ¿qué tal los amigos? Quiero cantar la tema de Navidad sin ti. Vamos a cantar Navidad sin ti, la tema de inglés. Dun, 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 dun. Ding ding dong, ông bánh kinh dục lại ông lên đón ding ding dong, quan chúng tôi đến về ding ding dong, ông phải lên ding ding na vi dài la 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 la. Trayendo en Clásicos tu compañera batalla, sus motores fuertes de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Checo más respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización La Tania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización La Tania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. La Tania, bienes raíces. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin C de tu cuerpo. La protección necesaria, cuidale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Asismet nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Bueno, muy largo. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo te va? Bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Va la puerta? Bien, Robert, ¿estás acá? Sí, señor. Bueno, como brillante tu carrera en River, ¿es así? Sí, gracias, hemos cerrado muy linda. Claro, con Robert Rojas, defensor de River, muy bien, muy bien, muy bien. En las alas, hablamos de Robert por un lado y David Martínez por el otro, Robert. Sí, así es. Hemos un término de año muy bueno, gracias a Dios. Todo por todo, a todo el grupo, por eso pudimos ganar 3 campeonatos. Así es, con Robert Rojas y haciendo goles como defensor en River, marcando historia. Cuando te toca, y a mí en 2 ocasiones y pude anotar 2 goles importantes. Robert, y también aparte de los goles, el gran nivel que mostraste en este cierre de campeonato como lateral derecho, porque
Quizás al empezar un poco te costaba un poco más ir afirmándote, pero en este último tramo Gallardo te dio la confianza, te puso de lateral derecho, también el equipo ayuda mucho y terminaste siendo una de las principales figuras en el equipo de River campeón. Sí, claro que sí. Fue bastante no jugaba de lateral, más aún en la Argentina en River, que él fue muy dinámico y al principio sí me costó, y luego partido tras partido fui asentándome más en el puesto de lateral. Robert, felicidades por esta temporada. Y cuando ibas a jugar de lateral, ¿qué te dijo Gallardo? Y sobre todo también muchos nos quedamos con ese punto de inflexión que me parece fue dentro de tu carrera cuando se hizo viral ese de hacete más duro y compañía. ¿Lo fuiste añadiendo? ¿Qué indicaciones te dio? ¿Te pidió eso en específico? ¿Cómo viene el tema con Gallardo? No, me pide que haga lo sencillo nomás, las veces que tenga campo para correr, que ataque, pero así como ataco, cuando voy al ataque también debo volver a la misma velocidad, eso es lo que me pide siempre. Si atacas a una velocidad, volver a la misma velocidad, eso es lo que me pide desde adelante. Robert Rojas, el tema de la selección, para ir redondeando y que tengas buenas vacaciones, contanos las sensaciones que te dio. Es que Barros Esqueloto, ahora viene Uruguay y son partidos definitorios. Sí, claro que sí. Ahora con el nuevo técnico, la verdad estamos muy complicados, hay que ser sinceros, y habría que ganar casi todos los partidos que quedan ahora. No hay mucho secreto. Y difícil, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí. Robert, estás en la chacra, haciendo el trabajo acostumbrado, viniste a ayudarle a tus padres, contanos un poquito cómo está ahí Concepción. Bien, la verdad bastante bien, acá siempre ayudando a mi papá en lo que haya nomás. Y algún trabajo lo hacemos sin problemas. Robert, ahora ya está. Estar todo el día sentado, tirado en la cama, que si o sí hay trabajo acá en casa, nunca falta algo para hacer siempre. Robert, pero ahí está en tu faceta de comerciante, empresario. Estaba observando ahí próspero el supermercado, con todo. Sí, gracias a Dios no está yendo muy bien. Y ahora vine a conocer el local, no conocía. Y después de casi 2 años voy acá a mi casa. Tenés razón, es un detalle no menor. Por el tema de la pandemia estaba allí el supermercado siempre siguiendo a distancia, pero in situ, no es atendido por su propio dueño, no se podía dar. ¿Será que ahora la gente puede, por lo menos unos minutos, va y compra, no sé, algo para Navidad y una fotito con Robert Rojas? ¿Vas a estar allá atendiendo o no, Robert, o pasaste ya por allí? Sí, claro que sí. Ahora estoy en casa, dentro de un rato me voy a ir allá. Recién estaba hablando con mi hermano y me dije, ese día me voy a ir allá. O sea que está 12 kilómetros para allá de casa, el tipo está en Belén. Está a 12 kilómetros. ¿Y próximamente creería que se puede llegar a expandir en el país el supermercado Rojas? ¿O no? Y claro que sí, porque esa es la idea, la idea no es tan lejana. Tipo, abrir otro local más. ¿Estás en eso ahora vos, Robert, empresarialmente? ¿Oh? ¿Estás en eso empresarialmente? Gente que colabora y que te asesora a la pregunta de Jorge. Sí, claro que sí. Soy un tipo muy bien asesorado en ese sentido. Mi mayor asesor es mi papá, que desde chiquito nos enseñó bastante bien todo el tema de los negocios. Está bien, Robert. ¿A qué jugador te costó más marcarle en esta última etapa de tu carrera, de afuera? ¿En Argentina? Elegí uno. Decí uno, no elegí. Decí que te costó y dijiste entera sobre lo que me espera. Mira, es mucho que me gusta marcar. Pero lo que vos dijiste, este va a ser difícil. Cuando íbamos contra Colombia, creo que fue. ¿Quién? Cuando le íbamos a ganar ese día. A Luis Díaz, rapidísimo, hábil. Sí. Impresionante. Luis Díaz, sí, y tenés que tener mucho resto físico para aguantar, Sí, claro, son jugadores que están jugando en Europa, tienen otro nivel, vamos a decirlo. Ajá.
Y bueno, Robert, un saludo a la familia para vos, Robert Roca, que sea con éxito. Ya alcanzaste el éxito con un segundo. Están bailando por un sueño y compañía, ese swing allí de la cadera, así como a veces te quieren romper la cadera, pero vos le tenés buena marcación, tenés swing para el baile, Robert. Mi ojo crítico, a la distancia, swing muy bueno. Esa fase también, la universidad de... Años de temporada, yo creo que pasa más ahí. Sí, no sea bola, no sea bola, su imagen. No sea bola. ¿Qué tal te sentís vos bailando, Robert? ¿Cómo? ¿Qué tal te sentís vos bailando? ¿Seguro del baile? Sí, claro que sí. Sí, no, la rompe. ¿Y quién está ahí? ¿Le estás hablando en tono elevado que tu mamá? ¿Tu mamá dónde está? Acá está conmigo ahora. Dame un poco con ella. Vamos a ver quién es. ¿Quién? Arturo Rubín. Hola. Apenas. Escucha, nada. Señora. Hola. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, señora? Vos orgullosa de tu hijo, señora, ¿eh? A la pinta. Ya, cuando iba a esa palabra me gusta, pero voy a tener un ojo, se ve, caray. Pero es lógico. Señora, independientemente, Carolina, independientemente al fútbol, que es un triunfador tu hijo Robert Roca, tu papá le enseña el progreso, está poniendo ahora una empresa de supermercado, quiere, asesorado por ustedes. Sacando esa parte, ¿cómo le ve a tu hijo bailando, señora? Anda, pica cuando me Pero baila, veo. Oye, lo que No. Bailarín de escuela de 10. Bailarín de escuela, veo. Hija, y la danza, oye, es gambana, y me hija, yo que estoy teniendo perder el ritmo. Él hacía danza, y él mantiene el estilo puro y teina, ¿eh? Sí. Banderera. Pero él baila esta música que le pusimos de... escuchamos, señora, escuchamos. Cumbia, esperad. ¿Y no le va a hacer bailar en Año Nuevo a Robert? Sí, eso, ambos yo que se hacen poetas, Señora, mil felicidades, que tengas una espléndida noche, feliz Nochebuena, feliz Navidad y saludos a Robert. Muchas gracias, igualmente a usted, me agradezco mucho. Gracias. Cerramos. Gracias a Robert, cerramos con la mamá. Robert Roca y la mamá. Barda, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barda tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barda, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigio. Gracias al personal del Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal todos los viernes y hasta 1 GB de regalo con cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir la Actelán de la marca número 1 de la salud de cada día. No se puede hablar de la Navidad sin considerar la reunión familiar, la decoración, los regalos. Es por eso que hasta mañana Farmacia Catedral te regala hasta 50% de descuento en tus perfumes, fragancias favoritas y productos seleccionados. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte y celebramos la Navidad. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal. ¿Qué esperas? Date un paseo y conocerlos. Y no te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetros. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay.
Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aturá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 437.000, al WhatsApp 0982-230-700, seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Bueno, tenemos que hacerlo llamada, porque tenemos que hacer un apartado ahora después de la entrevista. Sí. En el WhatsApp de Víctor Baillo, ¿qué número 82666611. La gente igual ya está escribiendo. Caótico el tráfico hacia Santa Teresa, los que van por ahí. Santa Teresa. Saludos, fútbol a lo grande, rumbo a casa después del trabajo. Quique, Leti, Pati Sánchez Torres, envían saludos. Muy bien, al WhatsApp, ¿qué número, niño? 0982-666611. Y si desean comunicarse, 021-618-4700. 618-4700, llamada telefónica. Y si quieren cantar como ese que dice Nochebuena, Navidad, ¿qué tal, mis amigos? Yo creo que algunos le pueden imitar a él. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Ese que habla. Hola, ¿qué tal, los amigos? Quiero cantar la tema de Navidad sin ti. Vamos a cantar Navidad sin ti, la tema de inglés. Lindo, un pan sin ti, Navidad, Navidad sin ti, nos gustaría que alguien le imite, porque es esa parte cuando él baja el ¿cómo se llama, Luis, eso, requisito, que baja? Y baja la tonada. Pero eso es magnífico, escuchen por otra vez. Lindo, un pan sin ti, Navidad, Navidad sin ti, no es fácil. No. Eso bajar, ¿cómo se llama? Es más, yo no me animo. No me animo. Hola, amigo, los felicitaciones en adelantado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque gente a vender la de celular y la pues ya hace partido de la ya lo felicita, pama. Brillante. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien, Arturo, mira, solamente llamaba para felicitarte, que tengas una excelente Nochebuena, que pases de lo mejor con la familia, a cuidarnos muchísimo también, Arturo, y bueno, nada más desearte también a todo tu plantel que tenés de primer nivel ahí en la mesa, a Gustavito, y nada más, Arturo, feliz Nochebuena y que sea una feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias, gracias. Un saludo, dice Víctor Villar, al señor Dionisio Cano, fanático del programa, está en Nueva Alborada, Itapúa. ¿Cuánto queda de Encarnación a Nueva Alborada, Víctor? Vamos a buscar. Realmente no conozco Nueva Alborada. Yo no. Y vos no sabés, Pancho. Ahí me perdí. No sé, volar, sí, no sé. No sé. Y bueno, y no saben, ¿dónde? Vamos a aprender Nueva Alborada, ¿dónde queda? Vamos a buscar. Din, don, esa parte frutal, ¿sí? Otros años ya se ha ido. Sí. 40 kilómetros más o menos, dice. ¿Encarnación? Sí, 40 de Encarnación. Me saqué un mensaje, sí. 40. Puerto Cantero. Ahora sabemos que queda 30-40 kilómetros de Encarnación. Y es una ciudad compuesta principalmente por ucranianos, rusos, polacos, muy bien, alemanes. Muy bien. Saludos para Dionisio Cano, que está en Nueva Alborada, Itapúa. Otros años ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Qué bueno. ¡Saludos! El domingo voy a poner tu tema con Juan Ángel y Amado Farina. En Radio Ñandutí tiene su programa de 6 a 8, pone música del viejazo. Amado, gracias, mi querido Amado. Hola. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Sí. Me quiero desear una feliz Navidad, una feliz Nochebuena con toda su familia. Excelente programa. A diario lo escucho, oyente fiel. Y principalmente a Gustavito, él que hace todo ahí en Fútbol Grande.
Después usted ya quiere hacer unos planos más comandante. Gustavito es la clave ahí. 3 hurras, jeje, tra, ra. Bueno, así nomás Gustavito, nosotros somos todos chimbo. Don Arturo, Nueva Alborada Centro. El centro de Nueva Alborada está a 30 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Por ruta sexta se desvía a la altura de la ruta Granero del Sur a la mano derecha a 14 kilómetros. Brillante. ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Qué bueno! Angelito vino. Ahí tráfico, Angelito Ortiz. Hola. Comandante, Sí. nunca mejor dicho eso, todo lo que tocas se convierte en oro. Este plantel que tenés, espectacular, esos dos jóvenes ahora, Víctor y tu nuevo comentarista, genial, comandante. Ojalá, creo que tenés que hacer como hacen esos jugadores, esos clubes que una cláusula de contrato, como eso, una garantía, que no se lleve muy rápido. Felicidades para todos. Pam, Psicólogo fantasma. Psiquiatría. El hombre del norte. Buenas tardes, comandante. Que tenga una feliz Nochebuena y Navidad. Que sigan los abrazos, saludos a la mesa. Triple cordialidades. Antonino es el niño. Antonino. Apareció. Antonino, hombre del norte. Antonino. Hola. ¿Vendedor de caña? ¿Qué? Llama. ¿Qué tiene, veo? Hoy Sir Edwards, hoy Clan McGregor, Sandy Mack, Valentine, White Horse, Red Label y Black Label y por ahí. A ver tú y ahí cueste, o sea que está clara ahí. Ya allí hace un año estamos en Roscoff, vodka free destilada, viñas de Balbo clásico tinto, que ameo Belo Barreiro y tengo unas cuantas más porquerías por ahí. ¡Qué hijo de mil putas! ¡La puta! ¡Qué rabia me da esa nota de voz! Ven, escuchá cómo tira los términos en inglés el asqueroso boludo. Hoy Sir Edwards, hoy Clan McGregor, Sandy Mack, Valentine, White Horse, Red Label y Black Label y por ahí. A ver tú y ahí cueste, o sea que está clara ahí. Ya allí hace un año estamos en Roscoff, vodka free destilada, viñas de Balbo clásico tinto, que ameo Belo Barreiro y tengo unas cuantas más porquerías por ahí. La vida es una mierda y luego te mueres. ¡Miedo! ¡Mete la mechera! ¡Miedo! Hola. Hola, Matecobio. Y buena. ¿1 de marzo? ¿Monumental? No, 1 de marzo, te escuchamos. No, monumentales. Matecobio. A 180M. ¿Eh? 180M y 1 de marzo. Este código 80. Yo tengo monumental. Upea ahí, no upea café. Matecobio. Y buena café. Hola, sí. Después la lluvia viene la tormenta. Hola. Arturo, Gustavito y Diezma, de la gran puta, O me dan a Gustavito casamiento igualitario, cruzás Clorinda y te casás con él. En la Argentina casamiento, ¿verdad, José? Sí, en Argentina. Y después Gustavito tiene una casa en Formosa. ¿Verdad, José? No hay problema. Si quieren vivir junto con Gustavito en Formosa, háganlo. Pueden trabajar acá. Después se van a... Gustavito tiene una casa en Formosa. Hola, yo soy la novia de José. ¿Vos me amas, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No, Por favor. Hola. Arturo, en esta víspera de Navidad. 3 horas. ¡Qué bueno! Y bueno. Hola. Arturo. Sí. Vamos a tomar, pero me voy a poner cortillo ahora. Hoy Sir Edwards, hoy Clan McGregor, Sandy Mack, Valentine, White Horse, Red Label y Black Label y por ahí. ¡Qué hijo de mil putas! ¿Por qué, hijo? ¿Qué es lo que hace él? ¡Qué rabia me da esa nota de voz! ¿Por qué? Ven y escuchá cómo tira los términos en inglés el asqueroso ¿Por qué? Hoy Sir Edwards, hoy Clan McGregor, Sandy Mack, Valentine. ¡Puta! Gustavo Saba, comandante, vamos a escuchar a Daisy. Siempre atento de este lado, el receptor Gustavo Saba, nuestro querido colega. Hola. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño, Hola. Hola. Sí. Arturo. Muchas felicidades. Muchas felicidades para todos. Por esa noche buena y para Navidad. Y la vez pasada llamé muchísimo, no pude entrar, Arturo, por la cuestión del
Iribu ese. Y o sea que el Iribunio es el buitre, Arturo, y el otro que dijiste vos, el Cuervo, ese es el AKE, y el otro es AKE para Arturo. Que tengan todos una feliz Navidad, Arturo. Gracias, y por nada, No, deco esperando soy Carlito. No, nada que ver. Qué locura será. Yo creo que llegamos a un extremo porque esto puede dañarnos. Hola. Comandante. Sí. Comandante, te deseo una feliz Navidad a tu equipo completo, un 2022, éxito total como siempre le caracterizó a fútbol a lo grande. Y quiero preguntarle a Víctor si esta noche va a tomar sidra o clericó, porque tengo entendido que él no da nunca vuelta al mundo. No, nada, como siempre. Pasan las 12, mañana es mi cumpleaños, así que me van a felicitar, me van a rodear un poco y después ya a dormir. Pero cero alcohol. No le va a dar nada. No, encima tiene otro motivo para tomar. O sea, mañana es grande el festejo, pero sin alcohol de mi parte. Sí. Una copita. No, yo ya dije a todos, anuncié que los que van tienen que llevar su conservadora con bebida alcohólica porque eso yo no pongo. Y así no puedo. No. Parece que no entendés. No te digo así. No. Bueno, listo, contigo. Ni nando va colorita de Uruecaca. Manejar más confortables y seguros posibles con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark, y con tu tarjeta y te tienes 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Mucha facilidad, mato, esperando este grupo. Mi querido César, me emocionas. Muchísimas gracias, querido César Lifán, fuimos compañeros años en el día de última hora, especialista en automovilismo, un capo. Así que muchísimas gracias. Y a todos nosotros nos desean. Igualmente para César, fuerte abrazo. Hola. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todos los panelistas. Uno de los gemelos te saluda después de mucho. ¿Cómo andás? Todo bien, Víctor. Sí, Víctor, ¿cómo andás, mi querido Víctor? Solamente para enviarle un saludo que le escuchamos siempre, más de 26 años. Que era que yo me cambié de casa matriz a una sucursal porque no salía bien la señal por la cuestión de la bóveda, para escuchar la oficina. Ahora de empleado paso a autoempleado y después ya en el flujo de dinero quiero pasar a empresario, Arturo. Así que estamos en esa. Saludos ahí a todos. ¿Sabes cuál es? Alguien dijo que habla al pedo, pero sabes que no es así. Vos tenés la virtud de crear buenos panelistas en tu programa, ya sea radial, televisivo, y por eso van mis felicitaciones a los que están ahí también, Arturo. Muchísimos pasaron, sigue teniendo buen nivel el programa, no hay ninguna cepillada, ¿verdad? Pero sí es cierto que nos mantenés informados y entretenidos a todos. Y quisiera escuchar, rememorando esos programas anteriores, había un grupo que eran 3 nomás, pero decían 5. Betty y Beth, esta boliviana, pasaban por ese tema. Ya sé cuál es, el que son 6, dice que son 5. La chiringa no, estos son 3 nomás. Dice que son 5. No, ellas se anuncian como 5. Los que son 3 nomás. Sí, pura fe y varios. Hay algo acá, ellas son dueñas. Bueno, listo, contigo, Luis. Aún hay tiempo de que seas uno de los ganadores de los 116 premios que tiene Farmacia Catedral para vos. Seguimos festejando nuestro 116 aniversario. El próximo 31 de diciembre se llega al último sorteo. Escuchar lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satori Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en redes sociales. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Gracias, licenciado Tito Eliseche, mi cariño para vos, para la familia. Hola.
Bueno, vamos a tener que hacer un repaso de lo que hicimos periodísticamente hablando. Antes, señor, me llegaron los mensajes allí, creo que Víctor también tiene, pero quiero cumplir con los oyentes que se comunicaron. Juan Hidalgo y la familia, saludos para Juan Hidalgo, igualmente feliz Nochebuena, feliz Navidad. Reportaron sintonía. El amigo José Patiño estaba reportando también sintonía. Para Tuki de Encarnación, otro que envió mensaje. Saludos para todos ellos, enviaron sus mensajes, fieles oyentes igualmente a la prueba. Bueno, y feliz Navidad para usted y todo el equipo de fútbol alberande. Les sigo siempre en sintonía. Les saluda Carlos Gaona Vázquez. Legalmente, Coca Rusia, la onza media, media pintura, Con Municipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetros con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y las redes. Con Municipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol. Álamos, porque haces vinos. Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar. Encontrar la piscina ideal, financiada con una mínima entrega hasta en 20 cuotas con al toque anda ya mismo. A cualquiera de las sucursales. Conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Está por ser rica Yaina, está por ser rica ya otra reina, cambio. Víctor. Buenas tardes, Arturo, a todos los que integran la mesa de fútbol a lo grande. Quiero desearles felices fiestas. Soy Dani Eñembú, oyente fanático de tu programa. Éxitos a todos, feliz Navidad, comandante, desde California, que cante Angelito. Dice Natán Almirón, aunque vive en Estados Unidos, no sé si es Nathan o Natán, pero cumplimos el saludo con Almirón. Luego, buenas tardes, feliz Navidad a los mejores periodistas deportivos de fútbol a lo grande. El pendrive Pio al por mayor, ¿no se puede mejorar el precio?, pregunta. No, dice Gustavito, respuesta rotunda y contundente para el oyente que consulta. Y después envían audios. No sé si nos arriesgamos con... A mí me enviaron uno también de la explicación de Nueva Alborada. No sé si podemos pasar la explicación inclusive de una ciudad turística allí en la zona. Sí, muy lindo. Buenas tardes, ¿qué tal, comandante? Espero que tengan una feliz y bendecida Nochebuena para vos y para los de la mesa. Les cuento que la ciudad de Nueva Alborada está a 30 kilómetros de Encarnación, a la ribera del río Paraná. Su población se dedica a la agricultura y producción de miel y sus derivados. Es bueno, Arturo, para la ecoaventura, ya que cuenta con lugares como el Indio Dormido, el Museo del Árbol y el famoso Paseo de las Frutillas, que no hace mucho se habilitó un lugar. La verdad que es fantástico para visitar, comandante. Muchísimas gracias. Porky, saluda a Porky, un saludo muy especial a Porky. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y MAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Seguimos contigo, Luis. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Eritol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Eritol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Una nota bastante extensa con Julio César Cáceres, técnico de Olimpia, fue muy claro en su exposición. Y ahora vamos a ir a lo de Jan. Está haciendo la redacción de contrato y Jan, si queda vinculado a Cerro, va por 4 años el contrato y va por buen camino. Yo te digo, poné por favor eso. La continuidad de Jan en Cerro va por buen camino. Se estaría firmando contrato en la próxima hora por 4 años. 4 años. El mismo tiempo de Chiqui. Sí. El mismo tiempo de Chiqui. La contratación de Jan en Cerro va por buen camino y va por 4 años. Y lo de Libertad, ya repito la información. Libertad no va a decir que habló con Jan. No va a cometer la torpeza ni la tontería. Alguien pudo haber consultado el caso Jan a través de un tercero o cuarto. Pero vamos a hacerlo, porque claro que te va a decir... No. Claro, por respeto. Igual que Alfredo Aguilar, igual que Richard Ortiz. Sí. ¿Cómo pusiste, niño, lo de Jan? La continuidad de Jan va por buen camino, está para firmar por 4 años. Así mismo. Tal cual. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000 Salud Protegida. Cerra un año y empieza otro, mejor de lo normal, con Control. Lleva tus encuentros a otro nivel con geles, preservativos y anillos vibradores. Disponibles en tus puntos de venta más cercanos. Control te desea felices fiestas de fin de año y todas las que quieras festejar.
Existe un lugar donde tu descanso es más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mujeres de día en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellera 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. En mi tienda Vision.com encontrarás todo lo que estás buscando desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de crédito Mastercard de Vision Banco. Tenés hasta el 30% de ahorro, hasta en 18 cuotas sin intereses todos los jueves. Registrate en mi tienda Vision.com. Vision Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal de Pesca, así Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón Conectamos Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimiento, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cepillá, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Salizar. Super Espuma, pon a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Viva más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Otra cosa, Víctor, dijo que Ramón Sosa tiene que tener paciencia y profesionalismo, dijo. Sí, tiene que esperar la oportunidad y no bajonearse por no jugar 2 o 3 partidos seguidos. Y allí se enfocó en lo del representante, que también tiene que aconsejarle mejor para poder llegar a tener de vuelta la oportunidad. Perdón, discúlpame que mezcle. Por acá dice que Gerardo Noguera, pero no dice la mamá. Robert Roca, defensor de River. ¿Y pero quién dijo este? Lo que está escrito en guaraní. No, Jorge. No, la mamá dijo. ¿Y dónde dice que dice la mamá? Leen, porque este de Gerardo Noguera. La mamá pero dijo esto en guaraní. Repetí porque le debió respeto. ¿Qué dice en guaraní? Dice, Añe defende por a marcha ilegalmente. Ese dice dijo Robert Rojas. Robert Rojas. ¿Y la mamá qué dijo de él? Porque la mamá dice que tú y que nosotros no oyero que cuá. Oyero que cuá. En guaraní dijo. Y en la época de danza del colegio, ¿verdad? La danza del colegio. Es decir que no es casualidad lo de Robert Rojas. ¿Va, Escuela Tiempo Ruidé, Oyorocuacue. No perdéis el ritmo, pe. Claro, de la época de la escuela ya bailaba. Sí, yo entendí, eso sí, ese yo entiendo, Jorge. Tampoco me subestime, ese yo entiendo. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@info.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria se hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Namora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora, Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y pulpa negra. Encontrarlas en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno.
Ramos Sosa, caso de Chelo, tiene que verse. Sí, Mendieta y Camacho tienen que hablar con el presidente, están en los planes, pero deberían adecuarse a otras situaciones. Bueno, y en Cerro está firmándose contrato en la próxima hora. Esta información es correcta, tiene que ver, lo digo que es oficial, pero hablamos con gente del Club Cerro Porteño. Firmará, si firma, por 4 años ya, arquero de Cerro. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que se Quitadol en casa de alivio para todos los dolores de Yopé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetros. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Cebollala, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lambros, Quinamorquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Julio César, acá se nota bastante tensa el tema de los jóvenes, Arturo, hay muchas cosas que hoy día han cambiado también. La mentalidad del jugador joven ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que Olimpia no es cualquier equipo. Olimpia es un equipo más grande del país, de Sudamérica, tiene su historia ganada. Yo no quiero que los jugadores jóvenes de repente puedan mirar a mis jugadores grandes que han ganado todo y se queden relajados. No, ellos tienen que insistir, tienen que trabajar. Ellos si no juegan un partido, 2 partidos, no pueden tirar la toalla. El fútbol es así, el fútbol es donde es alta y hay baja. Es una rueda, una vez estás abajo y después puedes estar arriba, pero tenés que procurar para estar arriba. ¿Quién te asegura donde si Ramón, Adelio se va a ir a otro equipo y va a jugar? El carácter tiene que cambiar. El carácter tiene que ser el carácter ganador. Ellos tienen que entender eso, tienen que estar ahí. No es porque en un partido ellos no están, ellos tienen que decir, no, ya quiero salir, me quiero ir. Ellos por algo están también en un equipo grande, porque tienen calidad, porque son buenos jugadores. Porque a veces que Ramón es un excelente jugador. Cuando vamos a empezar a jugar al fútbol, tenemos que jugar el fútbol a la pelota. Cuando vamos a jugar rápido, necesito espacio a él para correr. Pero él tiene que tratar de aprender también. Él tiene que aprender muchas cosas. El jugador joven no puede decir que yo ya aprendí todo. ¿No? Cuando el tema de Ramón, yo soy un amigo más para él. ¿Cuántas veces? Y no solamente conmigo hoy día. Conmigo es un jugador muy importante. Capaz que una vez no arranque de titular, ya una vez arranca. Y eso el entrenador analiza y ve en qué momento él entra de titular, en qué momento no. Con Gorosito cuando llegó empezó a jugar. Y después de Gorosito, ¿qué pasó después de Gorosito? De no jugar unos partidos o 2 partidos, él no puede caer. Él tiene que saber mantener su mentalidad ganadora, por dónde recorrió, de dónde viene. Como yo le dije una vez, mamá y papá están esperando, ¿verdad?, que vos salgas adelante. No podés caer ahora por no jugar 1 o 2 partidos. ¿Cuánto procuraste para estar en otro equipo y llegar a un equipo grande? Ellos tienen que procurar estar en un equipo, pero ellos no saben nomás la magnitud, pero cuando salen de los Olimpia, hoy cuando se van en su, como decimos normalmente, no en su valle, en su casa, las admiraciones que tienen por la gente, ese es el significado del club, ese es el valor del club, y ellos también son valores muy importantes. Hoy son valores muy importantes y dependemos mucho de ellos. El club va a depender mucho de esos jugadores. Está bien que los representantes siempre tienen que hablarle a los representantes, tienen que inculcarle. No es cambiar de equipo y ya vas a acertar, porque ¿quién le va a asegurar? Estar en el Olimpia y se va allá, y que va a estar jugando, porque la actitud también tenemos que mantener para que podamos jugar en cualquier lado. La actitud te va a hacer llegar en cualquier lado, y la disciplina, porque hoy día a mí me pasó adentro, voy a jugar un clásico y me viene un jugador y me dice en el día, no estoy para jugar, me pasó esto, no estoy en condiciones. Imagínate eso, a mí me pasa hoy día porque ya estoy del otro lado, pero su representante no sabe, la gente no sabe, o te venga a decir, mira, no estoy bien en mi cabeza.
Imagínate, no, en mi cabeza está así, imagínate qué es lo que se presenta una vez, pero no se puede a una vez ventilar todo en el día a día que pasa, pero tratamos de ayudar, el entrenador trata de ayudar, trata de hablar y trata de modificar, y los representantes tienen que apoyar, tienen que hablarle a sus jugadores, porque dependemos mucho del jugador para que ellos también puedan tener opciones, para que ellos también puedan tener opciones en los mercados afuera y le puedan llevar a los jugadores y puedan crecer y puedan hacer toda la plata que tengan que hacer, porque así también se piensa, ¿verdad? Porque el fútbol también es un escape para muchos, para salir adelante, como fue mi escape a mí también, como me formó a mí también. Quiero que a ellos también les vaya bien. En ese momento bajo, nosotros necesitamos de los representantes, de mamá, papá, tío, lo que sea que te inculque, dale. El fútbol es así, en algún momento te va a salir, te va a dar la oportunidad y vos tenés que estar listo y preparado. Así, nada más, porque después no hay nada raro ahí, solamente es cuestión de trabajo. Dependemos mucho y vamos a depender mucho de esos jugadores jóvenes que estén en óptimas condiciones para darnos la mano y para darle la mano al club y darse la mano a sí mismo para salir adelante. Hablaba de los Zárate en especial de Ramón Sosa diciendo, este es el camino, el que estás diciendo ahora públicamente. Ese es el camino para todos, para mi punto de vista. Yo puedo estar errado, Arturo, porque yo soy ser humano también, es como uno creció y aprendió. Para mí el camino es trabajar duro día a día, trabajar duro y soñar que puedo llegar en donde yo quiero, porque si yo me entrego voy a llegar. El fútbol es muy bueno, siempre es sincero que yo, porque te devuelve todo el esfuerzo que vos haces, después te devuelve, y eso es el mensaje para todos los jóvenes que están en el club olímpico. Tienen que procurar y tienen que, lo bueno de los jugadores grandes tienen que quitar, porque los jugadores grandes que hoy tenemos son múltiples campeones, que han ganado ya algunos 6, 7, 8 títulos. Ellos ya ganaron, seguramente ganaron también la parte económica, pero ellos no pueden mirar si las cosas van mal y están ahí tranquilos. Los jugadores no pueden estar tranquilos, ellos tienen que estar ahí, pero pisando cabeza, porque revertir la situación y querer jugar, porque son ahí es donde se presenta la oportunidad. Pero también vos le mirás y de repente una vez dice, no está bien, estoy así, no, porque entonces buscamos muchas excusas, y ponemos muchas excusas, Arturo, es difícil salir adelante. Nosotros la excusa que podemos poner es solamente necesito espacio para jugar, eso nomás necesito, y lo va demostrando día a día en las prácticas, porque vemos eso, se refleja eso en el día a día. Y yo siempre hablo con ellos, el día de mañana me voy a sentar y hablo frente a ellos y le inculco, le digo también lo que significa. Él estando a Helio, hablé con su mamá, porque nos encontramos a un partido, y le hablé a Ramón, que ellos están esperanzados, les quieren ver triunfar, mamá y papá, como yo hoy día le tengo a mi hijo, me gustaría, pero después tengo que trabajar mucho por el autoestima, por la motivación, porque no es solamente andar entrenando, sino en el día a día es donde vos también le llegará profundamente a ellos. Y nosotros hoy más que nunca en el club, tanto en mi persona como Paco Espeche, que están con ellos, conversamos, llevamos del selectivo a primera. El trabajo no es fácil, no es fácil. Para mí en estos últimos meses mi panorama cambió todo en el sentido que vos tenés que hablar así, explicar. Yo hice un montón de explicaciones, a los más jóvenes se acercaron, inclusive se sentaron frente al mío para preguntarme cuál es su situación, porque a lo mejor una vez no tienen partido, y no hay nada raro, solamente que en algunas posiciones hay muchos, ellos están bien, pero con eso no quiere decir que ellos no van a tener oportunidad, es solamente trabajo y esperar oportunidad, porque así pasó también como fue con Hugo Quintana de vuelta, en un momento que fue en el selectivo, Fernando estaba en el selectivo, casi nada tuvo también oportunidades, Mateo Gamarra era así también, Adel también era así, y de repente nosotros estábamos ahí haciendo el seguimiento del selectivo de primera vuelta, lo alzamos y ellos terminaban jugando. Ese tiene que ser la motivación también para ellos, ¿verdad? Y el fútbol es así, no vamos a buscar nada de rareza, porque es simplificar y cumplir, y que todos podamos sentirnos bien y que tengamos un solo objetivo. En el fútbol hay un solo objetivo para 30 o 35 tipos, que es cumplir la cabalidad en lo deportivo, nosotros que nos corresponde, después lo directivo en lo que corresponde, ¿verdad? En otro sentido, ¿verdad? Fútbol a lo grande.
El fenómeno de la siesta. Julio César Cáceres. Navidad con mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás desde el 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país o hacer tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos por cada 5.000 guaraníes de compra. Generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¡Qué mejor mes! Para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, libre de jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro diplomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Localón, en Industria de la Generación, Coronel Rubí y Santa Rita. Pirelli es el centro diplomático. En Medilife queremos cuidar tu salud y de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta del 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-376 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando el país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invito a apostar de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. 13:47. Y vive la vida con tu tía. Hasta hoy disfrutar de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate a Millones de Músicos del Chaco en horario especial de 7:30 a 18 horas. Acordate que comprando hasta el 31 de enero participar del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 km 2022. Sesiones particulares, premios, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, pero se quedamos. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo, cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes al mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo Sello tenés acceso a todas las cuentas cooperativas en tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios de cargar Dimo en la Play Store accediendo a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para meter la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo. 4 mujeres y Mirando Recalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motorfuerte de bajo consumo, sin que ideal para el trabajo el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacoma, respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización La Tania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización La Tania, de zona exclusiva para tener tu negocio propio o casa propia, frente a la terminal de Unibus, no cuadra la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. La Tania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Kruper está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Kruper, guiando tu economía desde 1981. Hablamos largo, tendido. Julio César Cáceres, Gustavo. Cuando quiera. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin. Cédele a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacia, calidad o pasa. Asisme nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache, Bicentenario, frente al Club Nacional. Servicios básicos de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR, detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asisme toda la vida. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, la mejor escasez de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show. Te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza MGO. Bueno, y en el extra de fútbol a lo grande, Gustavito, compañero, hay gran parte de lo charlado con Julio César Cáceres, que comenzamos, hablamos con él antes del mediodía. Creo que fue una nota bastante tensa. Gracias a Personal y Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol, pagando con tu billetera personal todos los viernes hasta 1 GB de regalo con cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir, actelando la marca número 1 de la salud de cada día.
Aún hay tiempo para que seas uno de los ganadores de los 116 premios que tiene Farmacias Catedral para vos. Seguimos festejando nuestro 116 aniversario. El próximo 31 de diciembre se llega al último sorteo. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori, Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya está participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entrate más en redes sociales en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986 100 680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Marical. ¿Qué esperas? Date un paseo, conocerlos. No te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetros. Shopping Marical, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. 1352. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguimos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volver a cargar la calidad de su combustible más avanzado. Shell V-Power DAF Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Santiago Salcedo fue Guaireña, San Lorenzo y ahora General Caballero de Juan León de Urquín, como queriendo hacer un récord que será inigualable, por eso quiere seguir. Antes en Capiatá también. Capiatá. Guaireña, San Lorenzo, General Caballero. Paraguay Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atira, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. De Valdegur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas. Libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika, chikungunya. Síguenos en redes sociales, ingresa a base.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, rodillas, cemento, varillas, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784. Manejaremos confortables y seguros posible con un polarizados. Nano cerámico Santeca Americano, importado por Erimark, y con tu tarjeta y tienes 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 y danos el precio de 93. Juego local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Estamos cerrando de a poco esta edición. Llega en voz alta. En 3 minutos nos vamos, Gustavito, ¿verdad? Nos vamos con la música de Navidad. A todos muchísima feliz Nochebuena, feliz Navidad. Con el cariño y la ternura de la familia a los seres queridos que incluso hoy no están porque las razones son bastante conocidas. Por eso que azotó la pandemia y habrá mesas vacías y el gran recuerdo seguramente que va a ser, o son años muy especiales en Nochebuena, en Nochebuena, en Nochebuena. Esto lo decimos con total respeto y con total cariño a la audiencia, en homenaje a los que no están, en homenaje a los que no están, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra gratitud a la gran audiencia del fútbol a lo grande y el Red Monumental Satelital. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, que pasen bien en familia. Gracias, y nuestro reencuentro será en el Extra hoy, a las 18, a través de NPI y 1080. Nos vamos, Pancho, nos vamos, niños, nos vamos, Víctor. A los compañeros, muchísimas gracias, y a la gran audiencia también. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Ok, amigo, los felicitaciones en adelantado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque gente vino a vender la de celular y la pues empezamos ya a hacer partido del lado y ya lo felicitamos.
Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Arrancamos el mejor programa del mediodía, con Arturo, Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niño Sosa, Pancho el Pitor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niño Sosa, Pancho López, Víctor Villalba en la lista. No nos olvidemos de Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo el más grande. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo el más grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. Los compatriotas que se encontraban varados en Miami finalmente podrán regresar a Paraguay